Bueno, en primer lugar, las drogas son sustancias que contemplan un riesgo para la salud. Entonces, el consumo de drogas implica una serie de peligros para la vida y para la funcionalidad de la persona. Entonces, un principio básico en la salud pública es evitar que la gente se muera y evitar que la gente tenga comprometida su capacidad de funcionar. Entonces, eso es válido para las infecciones, eso es válido para los accidentes, entonces también es válido para los trastornos debidos al uso de sustancias psicoactivas. Entonces, ha habido una campaña muy negativa en relación con las estrategias de reducción de daño, pero no desde la salud pública. Desde la salud pública es un principio fundamental, es decir, insistir en que se debe tratar de reducir el daño en las políticas de salud es algo que peca de obvio. Es decir, nosotros desde la salud pública apuntamos a la reducción de los daños que puedan generarse a partir de determinadas conductas. Por lo tanto, la reducción de daño, y es hoy en día a la luz de la evaluación que se hace sobre la eficacia de intervenciones en términos de costo, en términos de resultados que se obtienen por reducción de la mortalidad, por ejemplo, reducción de la mortalidad por sobredosis o por infecciones secundarias por virus del SIDA o por hepatitis, es una medida altamente recomendada y que forma parte de nuestras estrategias. Para el contexto de América Latina, las experiencias de reducción de daño han estado muy vinculadas al concepto que se ha manejado desde Europa y a nivel global en relación a la reducción del daño como consecuencia del uso de opiáceos. Entonces, el uso de opiáceos ha estado muy limitado a determinados sectores y ha habido algunos intentos de desarrollar estas políticas. Sin embargo, como política global hemisférica, ha habido serias dificultades desde el punto de vista político. Es decir, ha habido una restricción marcada de este tipo de política, que es un fenómeno que a la luz de los acontecimientos actuales se está revirtiendo. O sea, todo este proceso surgido a raíz de la epidemia de sobredosis de opiáceos y de psicofármacos de característica opiácea que vive en los Estados Unidos y Canadá, están poniendo en revisión toda esa política. Hoy en día nadie discute de manera, fervorosa, como lo hacía anteriormente, la pertinencia o no, por ejemplo, del uso de naloxona para evitar las muertes por sobredosis, y ya hay una recomendación específica por parte de comisiones oficiales que están tratando de abordar el tema, porque el impacto en términos de carga de salud ha sido absolutamente abrumador. Entonces, es una cosa de los países tiene que responder. El gran reto que tenemos nosotros como Agencia de Salud en las Américas, en el ámbito del uso de sustancias psicoactivas, en un territorio donde el problema principal es el consumo de cocaína o el consumo de alcohol, es cómo llevar esta lógica de reducción de daños al consumo de estas sustancias altamente prevalentes y que están asociadas a la mayor carga de mortalidad. Se está planteando, por ejemplo, en relación con los cambios en la regulación de cannabis, qué tipo de estrategias deben utilizarse. Hay una propuesta interesante, que no es una propuesta del OPS, que es una propuesta que es en este momento de uno de los Estados miembros de Canadá, en relación a guías para reducir el impacto en salud del consumo recreativo de cannabis. Entonces, hay unas guías basadas en la evidencia que, sin ser un documento que nosotros suscribimos, consideramos que es recomendable prestar atención a las bases que se utilizan para la formulación de este tipo de guía, en términos de reducción del uso por parte de la población altamente vulnerable, caso particular de población joven, o prevención del uso frecuente o en altas dosis de determinadas sustancias. Yo creo que son prácticas interesantes. Ha habido algunos intentos, por ejemplo, en los países que tienen problemas con cocaína fumable, de introducir alguna alternativa. Hay algunos que han estado utilizando cannabis para reducir, la apetencia, el hambre, la necesidad de consumir la sustancia que es identificada como sustancia de mayor daño. Yo creo que son
iniciativas interesantes y que desde el ámbito de salud pública la única recomendación pertinente es, bueno, vamos a ver cómo funcionan, vamos a monitorear en base a la investigación científica qué es lo que está ocurriendo con estos elementos y ver en qué medida se pueden convertir en recomendaciones en el ámbito de salud.